Hola, bienvenido nuevamente a nuestro canal con Ever. y Génesis. Y en esta ocasión estaremos estudiando lo que es el capítulo número 2 de Jeremías, siempre recordándote que tengas tu Biblia a la mano o si tienes tu dispositivo inteligente para que puedas comprobar lo que nosotros vamos diciendo. Sin más que decir, vamos a arrancar con lo que es el capítulo número 2 del libro de Jeremías. Perfecto. Bueno, recuerda que nosotros vamos a estar estudiando algunos de los versículos que consideramos más relevantes, pero tú en tu estudio personal puedes ir más despacio o ir encontrando muchas más joyas que la palabra de Dios tiene para tu vida. Y vamos a empezar con el versículo número 2 que nos dice, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Esa sensación que uno tiene cuando uno está de pareja, de poder de alguna manera como buscar tiempo para estar pensando todo el tiempo, ya lo extraño, ya lo necesito, quiero platicar con él, quiero estar con él, pues de la misma manera habla Dios aquí diciendo que él recuerda ese cariño de Israel. Aquí está hablando del pueblo de Israel como vimos en el capítulo anterior, pero realmente refleja quiénes somos nosotros, ese amor con el que buscamos a Dios constantemente. El pueblo lo seguía por lugares inciertos, por lugares donde no había camino, quizás donde no había prosperidad, donde no había nada de lo que se pudiera esperar algo bueno. Pero este pueblo lo perseguía enamorado, lo perseguía cautivado por ese Dios. Pero al parecer algo estaba pasando en ese pueblo, ¿verdad? Y me encanta el versículo 3 que continúa, que dice, Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Siempre que hay un versículo donde dice declara el Señor, son versículos que tienen mucho poder, que tienen mucha influencia aparte de Dios. Y en este versículo encontramos dos cosas importantes. Una, el pueblo de Israel era pueblo especial, no era cualquier pueblo. No era, solo era aquella región, algo sencillo, no. Estamos hablando de un pueblo especial elegido por Dios. Número dos, era consagrado, un pueblo consagrado. Entonces, dos características sumamente importantes, pueblo especial y pueblo consagrado. Ahora, primicias. Yo recuerdo cuando años atrás, cuando trabajaba en lo que era la agricultura, siempre que sembrábamos, ya sea tomate, chile, pepino, guayabas, bananos, siempre lo que nosotros esperábamos era la primera cosecha. ¿Por qué? Porque en la primera cosecha es donde logras sacar mucho producto, el fruto es mejor. Entonces, la primicia es lo mejor de la primera cosecha. Es lo mejor de casi que de las 5 cosechas que tú das de de alguna planta, de alguna fruta. Siempre es la primera cosecha, es la primicia. Y el pueblo de Israel, la Biblia está diciendo que era una primicia de Dios. Era un fruto primordial para Dios. Ahora, también nos damos cuenta cómo termina el verso 3. Dios defendiendo celosamente a su pueblo. Y Dios te defiende a ti y a mí celosamente. No esos celos que hay en el noviazgo, no esos celos que hay entre hermanos o entre familia. Los celos de Dios no son así, los celos de Dios son diferentes. Los celos de Dios también van mezclados con amor. Y Dios también celaba al pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo aplico este versículo a mi vida? Y traje aquí 3 requisitos. Dice, reconócete como alguien apartado de Dios. Para yo ser un pueblo consagrado y especial de Dios, porque cada persona es un pueblo de Dios. Somos diferentes casitas, si lo queremos ver así, en un condominio. Y ese condominio le pertenece a Dios. Y si nosotros queremos ser un pueblo especial y pueblo consagrado, tenemos que reconocernos como alguien apartado de Dios. Creernos que somos de Dios, que Dios ya nos ha apartado desde hace mucho tiempo. Número 2, vive en gratitud. Y no solo en gratitud, sino que en compromiso con Dios. Aparte de ser, está bien ser agradecidos, pero aparte de ser agradecidos, también tenemos que ser comprometidos con Dios en todas las cosas que Él nos manda. Y número 3, no te contamines. Es lo más importante. Y al pueblo de Israel le pasaba mucho esto, se contaminaba. Por eso es que saqué las dos características principales donde dice que el pueblo de Dios era especial y consagrado. Porque el pueblo de Israel antes no se contaminaba fácilmente con las demás regiones, con los demás pueblos. Por eso era que el pueblo de Israel era pueblo especial y pueblo consagrado. Correcto, es súper interesante porque
Este libro es una expresión de amor de Dios. Y justo como te platicaba Every, como te platicaba al inicio, pareciera ser que Dios está narrando una historia entre un noviazgo, ¿verdad? Entre un novio y una novia, ¿verdad? Pero es que de la misma manera con la que tal vez una pareja de novios se quieren con mucha pasión, con mucho amor, de esa misma manera es que Dios nos ama. Y fíjate lo que nos dice el capítulo 5, el versículo 5. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? A mí me da mucha tristeza leer esto porque si tú tienes en algún momento la oportunidad de leer la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo amado. Y él nunca les sobró a mal, al contrario, lo que ellos querían, él se los daba, él los bendecía, los fortalecía, los hacía grandes. Ellos tenían enemigos sumamente numerosos que los atacaban y Dios los defendía como tal vez un león defiende a sus leoncitos pequeños, ¿verdad? A sus cachorros de león. Y ahora viene Dios y hace esta pregunta: ¿qué injusticia vieron en mí tus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Yo te pregunto, a lo largo de nuestra vida podemos ver lo bueno que ha sido Dios con nosotros. El día a día nos levanta con un sol maravilloso, a veces con lluvia, pero una lluvia que riega los campos, que nos permiten tener esas cosechas en nuestra casa para preparar alimentos tan deliciosos. El Señor nos bendice con familia, con amigos que son más que familia a veces. Y Dios pregunta: ¿qué injusticia he hecho contra ti? ¿Qué injusticia que te has alejado tanto de mí? Es increíble porque tengo que confesar que incluso yo en ocasiones me he alejado de Dios cuando Él ha hecho todo por mí. Y fíjate lo que continúa diciendo el versículo 5. Dice: se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Esto es bien interesante, porque dice la Biblia que si tú te vas detrás de algo que no importa, que no tiene importancia, que no vale nada, en eso detrás de lo cual tú persigues, te conviertes. Y dice que todo aquello que está alejado de Dios es nada. Cualquier cosa por la que tú persigas se va a convertir en nada, tú te conviertes en nada. Y podrá parecer un poco egocéntrico de parte de Dios decir: te vas a convertir en nada si no estás conmigo. Pero es que realmente cuando Dios se refiere a que te conviertes en nada, es que la vida pierde sentido. La vida en este mundo nunca tiene una razón de ser. Todo es tristeza, todo es muerte, todo es pérdidas. Pero con Dios todo es ganancia. Y aún en medio de las pérdidas sigue siendo ganancia. Y continúa diciendo el versículo 6: nunca se preguntaron dónde está Dios. Cuando nos va bien, cuando las cosas parecen perfectas, no nos acordamos dónde está Dios, no nos acordamos en qué nos ha bendecido. Pero cuando las cosas nos faltan, ahí sí preguntamos: ¿dónde estaba Dios cuando yo perdí esto? ¿Dónde estaba Dios cuando yo necesitaba esto? La Biblia aquí nos llama, como decía, como vamos a continuar leyendo, a que examinemos nuestra vida. ¿Qué estás persiguiendo tú hoy que te está alejando de Dios? Que te está haciendo que tu vida se convierta en nada. Correcto, me gusta, me gusta. Ese versículo está precioso. El versículo 5 me encanta. Pero como ya dio Génesis una explicación, vamos a continuar con el verso 7. Y el verso 7 es otra preciosura del versículo. Y dice: yo os traje a una tierra fértil, para que comieras de su fruto y de sus delicias. Pero vinisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. Si bien el inicio de este versículo expresa dos sentimientos de Dios: dolor y desilusión hacia su pueblo. Y no hay peor cosa que estar desilusionado por algo. Cuando las cosas no te salen bien, o cuando creías que te salían las cosas bien y no te salieron, nos chasqueamos y rapidito nos ponemos mal. Dios, eso mismo le pasó a Dios con el pueblo de Israel. Se desilusionó y también tuvo dolor. Ahora, porque él también estaba recordando al pueblo de Israel todo lo que él había hecho por su pueblo. Los había sacado de Egipto, les había
siempre que necesitaban comida, agua, Dios les proveía, necesitaban nube también por el sol. En aquel tiempo hacía mucho sol también, como hoy en la actualidad. Dios les mandaba también protección, mandaban profetas para hablarles a ellos. Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Y por eso Dios muestra un profundo dolor también y también muestra, o sea, Dios se chasquea de nosotros también a veces. Dios también se desilusiona a veces de nosotros por nuestras acciones. Ahora, las claves de este versículo son, número uno dice, yo os traje a una tierra fértil. Tierra fértil, si tú, un ejemplo, si tú siembras una semillita en las piedras, no va a dar fruto, no va a crecer. Si tú siembras en arena, pocas plantas van a crecer en la arena, no todas crecen. Pero si tú siembras cualquier planta, o sea, cualquier semillita, ya sea árbol, fruto o legumbre, en tierra fértil, vas a estar 100% seguro que va a crecer, que va a dar fruto, que va a florecer. Lo mismo hizo Dios con el pueblo de Israel. Los trajo a una tierra fértil, los trajo a una tierra donde había un fruto, les prometió la tierra de Canaán, ok, Dios se las dio. Y esa tierra era grande en frutos, tenía buenas legumbres, era una tierra bendecida y Dios se las prometió y Dios se las dio. Ahora, dos, para que comieras de sus frutos y de sus delicias, dice el versículo. Dios también desea que su pueblo disfrute de lo bueno. No solo que, si somos del pueblo de Dios, tenemos que estar rectos y mirar para los demás lados. No, Dios también quiere que su pueblo disfrute de sus bendiciones, de lo bueno que Él ha creado para nosotros. Pero también, recordemos, hay un límite que no podemos pasar. O sea, Dios nos dice, ok, disfruta lo bueno, pero dentro del marco, ¿va? Dentro de la línea, no pases más allá. Ahora, la otra clave, contaminaste mi tierra. Dice que el pecado del pueblo no solo afecta su relación con Dios, dice que también lo que toca su entorno y su cultura. O sea, yo peco y no solo afecto mi relación con Dios, afecto a mis amigos, afecto a mi familia, afecto al entorno de mi trabajo, afecto todo. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y la última, hiciste abominación, dice. Y este término es fuerte, porque aquí dice que implica una traición a la santidad y un desprecio hacia las bendiciones de Dios. Qué fuerte. Abominar no es una palabra sencilla, es fuerte. Ahora, ¿cómo aplico este versículo también a mi vida o a tu vida? Dice que aquí Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros. A lo largo de tu vida, nuestras vidas, nos ha dado recursos, nos ha abierto oportunidades en trabajos, en la escuela, en la universidad, en las amistades. Dios siempre nos está dando bendiciones. Ahora la pregunta sería, ¿qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? ¿O qué estamos haciendo con lo que Él nos está dando? Y la otra pregunta sería, ¿estamos honrando su herencia o profanándola? Y dice aquí, ¿con orgullo o indiferencia? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos está dando? Deberíamos de ponernos a pensar, ¿qué estoy haciendo con las bendiciones que Dios me está dando en mi vida? ¿Las estoy desechando? ¿Las estoy mal aprovechando? ¿O en realidad estoy trabajando esas bendiciones en mi vida? Wow, qué fuerte todo aquello que podemos desperdiciar al alejarnos de Dios. Y continuando con el versículo 8, fíjate lo que dice. Nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Esto realmente muestra que el pueblo de Israel estaba realmente perdido. Los sacerdotes y los pastores eran aquellos que guiaban al pueblo para poder acercarlo a Dios. Y dice la palabra de Dios que ni siquiera ellos habían preguntado dónde está Dios. Y peor aún, no lo conocían. ¿Sabes? Yo me ponía a pensar, ¿cómo hago yo para saber si conozco a alguien? ¿Verdad? Hace un tiempo atrás hacíamos una trivia de mi papá para saber cualidades de él. Hacíamos preguntas y nos dimos cuenta que lo conocíamos, cuál era su bebida favorita, cuál era su postre favorito. Yo te pregunto, ¿cómo conoces tú a Dios? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes qué no le gusta? ¿Sabes qué le encanta de ti? ¿Sabes qué le gusta que tú hagas? ¿Qué no le gusta que tú hagas? Estos personajes de los cuales habla Jeremías dice que no lo conocían. O sea, quizás sabían que existía un Dios por ahí,
pero no sabían quién era Él, qué era su ley, qué era lo que quería, en qué se deleitaba, qué era lo que le agradaba escuchar. Y pausa, al parecer solo Dios nos conoce a nosotros, Sí. no nosotros a Dios. Dios nos conoce, Él nos, vimos en el capítulo anterior que Él nos pensó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos diseñó, pero nosotros no lo conocemos. Y como te decía, estudiar esto es una reflexión personal. Yo a mí misma, antes de venir aquí contigo, me pregunté, ¿yo realmente conozco a Dios? ¿Realmente sé lo que le molesta? Imagina que tu amigo o tu amiga odia que seas impuntual y realmente es algo que le ofende. Y tú, cada vez que tienen una salida programada, llegas tarde. ¿Cómo crees que ella se va a sentir? Tú sabes que a ella eso le molesta o a él eso le molesta. Entonces te esfuerzas un poco más para ser puntual, porque sabes que esa persona eso es lo que quiere porque la conoces. Pero imagínate con Dios, a veces sabemos lo que no le gusta y lo hacemos. Y dice que ni siquiera los expertos lo conocían. Y continuamos leyendo, si continúas al versículo 11 dice, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Te doy un ejemplo. Hay personas en el mundo que son más fieles a sus convicciones que a cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo conozco y tengo amigos que son muy fanáticos del fútbol. Y a ellos no les puedes decir absolutamente nada de su equipo favorito de fútbol porque se ofenden muchísimo. Y no los vas a ver cambiar de equipo de fútbol aunque ese equipo pierda. Pero es increíble cómo con Dios somos diferentes. Con Dios tendemos a cambiar. Si Dios no hace lo que nosotros queremos, entonces cambiamos. O si las cosas, si estar con Dios es muy difícil o estar con Dios me saca a mí de mi zona de confort, entonces yo lo abandono. Y Dios justamente aquí dice, ¿dónde has escuchado que haya alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Y continúa diciendo el versículo 11, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve de nada. Otra vez nos dice, están dejándome por cosas que no valen nada. Y yo me ponía a pensar de nuevo, ¿verdad? En mí. Antes de venir a hablarte a ti, hablo de mí. ¿Qué cosas he dicho yo es más importante que Dios? Dios que me ha dado todo, que me ha dado felicidad, que me ha dado paz, que me ha dado salud, que me ha dado familia. Y yo lo he cambiado tan fácilmente por cosas que no valen nada. Vamos a continuar con el verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y aquí menciona dos características, dos cosas hizo el pueblo de Israel. Una, lo abandonó. Y decíamos en el video anterior, abandonar es algo que lo dejas en el olvido y ya no te acuerdas de ello. Y otra, cavar cisternas. Ok, vamos con la primera, abandonar a Dios. Dios siempre es comparado como el agua viva, como una fuente de agua que nunca se acaba. Y es ilógico que teniendo tú, o sea, en el campo, te vas al campo o a una ciudad y tienes una casa con un pozo que siempre te da agua. Es ilógico que digas, me voy a ir a otro lugar porque me queda más cerca, sabiendo que tienes un pozo de agua que te va a sustentar toda la vida. Es ilógico. Lo mismo pasa con Dios. Dios es la fuente de agua viva. Y al pueblo de Israel le pasó eso. Se olvidó de la verdadera fuente que saciaba sus necesidades. Y no solo voy a buscar a Dios para que me bendiga y para que me dé sus bendiciones. No. Tengo que entregarme a Dios completo y de corazón. Dice que aquí que el pueblo de Dios lo abandonó. Dice que esto era lo único que lo podía sostener y le podía dar vida espiritual. Dios es el único que le puede dar vida a tu espiritualidad. Dios es el único que le puede dar sentido a tu vida, también física y sentimental. Y la otra es cavar cisternas. El pueblo de Israel a veces suena ilógico lo que hacía el pueblo de Israel, pero también nosotros lo hacemos. El pueblo de Israel es el que cavó cisternas. O sea, no buscó depender de Dios. Entonces vino el pueblo de Israel, ok, busquemos cómo hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y el pueblo de Israel lo hizo. Muchas veces a nosotros nos pasa que preferimos
adelantarnos a los planes de Dios, echarle una manita a Dios, hacerlo por nuestra propia cuenta y no esperar la voluntad de Dios, no esperar la ayuda de Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Prefirió cavar cisternas, hacer las cosas por ellos mismos, que dejarse ayudar por Dios. Ahora, una aplicación para este versículo es cuando buscamos llenar nuestra vida con cosas fuera del panorama de Dios, dice, relaciones, éxitos, trabajos, títulos, dice, terminamos secos, terminamos frustrados y rostros por dentro, rostros vacíos. Esos son los resultados cuando nosotros preferimos hacer las cosas. Uno, abandonar a Dios. Y otro, buscar nuestras soluciones, nuestras propias soluciones. Y eso nos pasa. Terminamos chasqueados, terminamos con... Y después la culpa la tiene Dios, ¿verdad? Es increíble. Entonces el pueblo de Israel le pasó lo mismo. Ahora también el verso 14. Me encanta porque el verso 14 dice, ¿es un esclavo Israel o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Y Dios le está preguntando a Israel, ¿eres esclavo? ¿Eres presa? ¿O por qué te has convertido en eso? Si cuando el pueblo de Israel fue elegido por Dios, el pueblo de Israel no era esclavo de nadie. El pueblo de Israel era un pueblo libre. Era un pueblo que tenía la bendición de Dios. Y Dios aquí está preguntando, aquí, o sea, si yo te di libertad, si yo te di seguridad, si yo te di bendiciones, ¿por qué ahora estás como esclavo? ¿Por qué ahora estás como presa de otras naciones o de otros dioses? ¿Por qué? Pregúntate a ti mismo, o sea, si Dios me declaró su hijo, si Dios me declaró pueblo de él, ¿por qué tengo que alejarme e ir tras otras cosas que él no tiene para mí? Ahora, aplica también este versículo a tu vida. Dice, Dios no nos creó para vivir oprimidos por el pecado, la culpa o el vacío que estos dejan. ¿Que vamos a ser tentados y vamos a caer? Sí, pero no para ser oprimidos por ellos, no para ya no levantarnos de ellos. Dios nos creó con libertad, con fuerza para poder levantarnos, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y aquí una frase que me encanta y me gustaría que tomaras nota de ella, dice, no fuiste creado para arrastrarte en sequía, sino para beber de la fuente viva que nunca se agota. Ahora, yo te voy a decir algo, vuelve a Dios, o sea, si no eres saciado por nada más de este mundo, vuelve a Dios. Vuelve a Dios y vas a ser saciado totalmente. Amén. Qué profundo, porque fíjate que el pueblo de Israel, a causa de tanto haberse alejado de Dios, empezó a sufrir mucho. Pero no era que Dios, digamos que directamente le estuviera ocasionando esto, sino lo que le sucediera en las consecuencias de sus propios actos. Y esto nos lo confirma el versículo 17. Y antes de leerlo, quiero hacerte meditar en lo siguiente. Muchas veces cuando nos suceden cosas malas, el primer culpable es Dios, ¿verdad? Dios siempre va a ser el culpable de las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios es todopoderoso. Dios, si yo tengo un problema y se supone que me ama, pues Él tiene la obligación, ¿verdad? Como padre, de defenderme, de librarme y de mover cielo, mar y tierra para ayudarme cuando yo tengo un problema. Pero si Él no lo hace, entonces Él es el culpable de las cosas malas que me pasan. Ahora yo te pregunto, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué nunca es culpable Satanás de las cosas que nos pasan? Satanás nunca es culpable. En él nunca pensamos que él podría estar siendo el que ocasiona nuestras malas decisiones, el que nos tienta, nos lleva a tomar malas decisiones, nos lleva a crear, como decía Ever, buscar cosas que no valen nada como las cisternas en lugar de ir a la fuente de vida. Y luego él planea todo y hace todo lo malo y luego la culpa es de Dios. Comentando aquí, y somos astutos, nosotros los seres humanos somos astutos porque culpamos a Dios. Pero así como culpamos a Dios cuando necesitamos algo, acudimos a Dios. ¿Por qué no acudimos a Satanás? Pues sabemos que Él no nos va a dar las cosas. El pueblo de Israel, cuando necesitaba comida, ¿a quién acudía? A Moisés. Y cuando Moisés no sabía qué hacer, decía,
Dios, yo no sé qué hacer. ¿A quién acudía? A Dios. Entonces venía Dios y que proveía para el pueblo. Hoy en día Dios hace lo mismo. Cuando nosotros estamos sin trabajo, ¿a quién acudimos? No acudimos con el gerente de la empresa. Acudimos a Dios. Porque Dios es el que abre las puertas. Entonces somos tan astutos que culpamos a Dios. Pero sabemos cuando necesitamos algo, buscamos a Dios. No buscamos a los culpables, buscamos a Dios. Correcto. Y creo que el versículo 11, perdón, el versículo 17 nos amplía de esto. Dice, ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba en el camino? Nosotros nos vamos y nos metemos con personas, en lugares, con acciones, con hábitos que no nos convienen. Y luego queremos que Dios nos saque de ese lugar. Y nos dice Dios, no te ha pasado todo esto porque tú me has abandonado mientras yo te mostraba cuál era el camino. Un amigo hace un tiempo atrás me decía, ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo le decía, bueno, te pregunto cuánto te has acercado a Dios últimamente. Y él me respondía, bueno, la verdad que llevo mucho tiempo de no hablar con Dios, mucho tiempo de no acercarme a Dios. Es increíble cómo cuando nos va bien, Dios no existe. A nosotros nos va bien por nuestra propia mano y lo hablábamos en el capítulo anterior, nos va bien por lo que nosotros hacemos. Pero cuando algo nos va mal, ay, Señor, ¿por qué me quitaste mi estabilidad? Eres el culpable. Y no, a veces Dios utiliza esto para que reaccionemos y nos demos cuenta que en todo este tiempo, en todo lo que hemos vivido, Él nos ha guiado. Y aún así lo hemos abandonado. Y haciendo aquí una pausa, es bueno reconocer a Dios cuando estamos en victoria, pero es bueno también reconocer a Dios cuando fracasamos. Dios no solo está en nuestras victorias, Dios también está en nuestros fracasos. Y eso es algo que tenemos que entender 100%. Nos vamos al versículo 19. El verso dice, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. Escucha, y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Te castigará tu propia maldad. Siempre nos estamos preguntando, ¿por qué me pasó esto? ¿O por qué caí en esto? ¿Y por qué no nos preguntamos, yo me lo busqué? ¿Sí o no? Pregúntate, ¿yo me busqué esto? ¿Sí o no? ¿Yo fui culpable de que tuviera estas consecuencias? ¿Sí o no? Porque en la vida hay dos cosas sumamente importantes y son las decisiones. Y vas a decidir para bien o para mal. Dos cosas importantes. Si decides para bien, vas a tener buenos resultados. Pero si decides para mal, vas a tener 100% garantizadas tus consecuencias. Y quizás tú te preguntes, pero si Dios es grande, ¿por qué no me ayuda? Ok, una cosa es que Dios perdone tus pecados, tus errores. Y Dios te va a perdonar. Y dice la Biblia que ya no se acuerda más de ellos y los lanza hasta el fondo del mar. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Y es quitarte las consecuencias. Las consecuencias van a seguir. Ok, estoy fumando. Fumo toda mi vida. ¿Cuál va a ser mi consecuencia? Voy a estar malo de mis pulmones, de la vía respiratoria. Ok, tomo mucho. ¿Cuáles son mis consecuencias? Voy a tener cirrosis. Voy a estar mal de salud. Ok, ingiero cosas que no son bien para mi salud. Mi salud se va a ver afectada. Las consecuencias, Dios no me las puede quitar. Las consecuencias son cosas de mis acciones que no puedo quitar. Y aquí dice, te castigará tu propia maldad. Ahora dice el otro verso, reconoce que es malo y amargo dejar al Señor. O sea, Dios le está hablando a Jeremías y le está diciendo, dile al pueblo que reconozca que es, dice, malo. Y no solo malo, es amargo. ¿Y qué es algo amargo? Algo que no puedes tolerar. Yo recuerdo cuando era niño y nos portábamos mal, nos decían, bueno, al que se porte mal le vamos a dar 3 puntas. 3 puntas son hojas naturales que tú las pones a hervir con agua y esa agüita que sale de esas hojitas se toma. Es buena para la salud, es muy buena porque es buena para el estómago. No estoy haciendo publicidad, pero es muy buena. Pero lo amargo que es esa agua, o sea, no se puede tomar.
es intomable. Así, o sea, así de amargo, así esos sabores de amargos, así también es dejar al Señor. Aquí está diciendo, reconoce que es malo y amargo. O sea, no solo es amargo, también es malo. Y aquí también dice, y no solo eso, sino que también dice, y no tener temor de mí. Yo creo que muchas veces confundimos la palabra temor, porque temor, repito, lo asociamos con miedo. Temele a aquel vos. Temele a aquel porque aquel es grande. Temor no es miedo. Cuando tú vas a comer con alguien de alto rango, con un gerente, con tu jefe o con personas importantes acá en la sociedad, ¿cómo te portas tú? ¿O cómo los tratas tú? Con respeto, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es respeto y reverencia por Él. Entonces aquí dice que también dice, reconoce que también no tienes temor de mí. Y la raíz del problema del pueblo de Israel no era que solo se había alejado de Él, sino que había perdido el temor de Dios. Eso es lo peor, que tú pierdas el temor en la vida hacia Dios. Eso trae consecuencias graves. Y ahora dice, lo último dice que Dios no se complace de castigar. Siempre nos decimos, es que Dios me castiga, es que Dios solo a mí me castiga, solo a mí me manda. ¿Por qué solo yo? Déjame decirte que Dios no se complace de castigar. Dios está en nuestras vidas y Dios llega a nuestras vidas para restaurarnos, no para castigarnos. Dios es experto en restaurarnos y en sanar todo aquello que dentro de ti y de mí se está muriendo. Dios es experto y Dios es experto también en arreglar aquello que tampoco dañó. Y Dios lo reúne todo y lo arregla. No me preguntes cómo va a hacer para saldar tu deuda, pero lo va a hacer. No me preguntes cómo va a hacer para darte un trabajo, pero lo va a hacer. No me preguntes cómo va a hacer para arreglar tu matrimonio o tu noviazgo. Yo no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo va a hacer. Porque Dios está en nuestras vidas para restaurar. Y aquí, y quiero que también tomes nota de esta frase. Dice, el pecado promete placer. El pecado promete placer. Y todo lo malo a nosotros nos parece bueno. Y para no mentir, el pecado es agradable. El pecado aparentemente es rico. Aparentemente. Pero dice, el pecado promete placer, nos va a prometer placer pero temporal. Pero solo dice, deja amargura. Ahora, vuelve a Dios vivo y encontrarás gracia en lugar de juicio. Qué grande, o sea, dice, vuelve a Dios vivo. Y yo te quiero decir, ahora que estás viendo el video, vuelve a Dios ahora que estás entero. Vuelve a Dios ahora que tienes energías para dar mucho por Dios. No vuelvas cuando estás, ya no puedes salir a testificar. Dios te va a aceptar tal y como vienes. Claro que te va a aceptar. Pero ¿por qué volver a Dios cuando mi vida ya está físicamente tan acabada? Ya no puedo hacer cosas físicamente grandes por Dios. Y aquí dice, y si tú vienes a Dios, encontrarás gracia en lugar de juicio. Qué bonito es encontrar perdón, porque por gracia somos salvos, pero también de la gracia viene el perdón. Y qué bonito también es tener perdón en vez de ser enjuiciados por algo que sé yo que soy culpable. Y Dios, mira qué grande es Dios. Dios sabiendo que soy culpable, me defiende. Y sabiendo que soy culpable, me perdona. Y me dice, mira, confesaste tus pecados, oraste, estamos tranquilos, te perdono y olvido tus pecados. Correcto. Y Ever mencionaba que regresemos a Dios vivos, pero si ese no es tu caso, si hoy, mientras ves este video, ya no te sientes vivo, o eres alguien que está vivo, pero muerto en vida, quiero que recuerdes esas palabras. Mira, puede que tú hayas abandonado a Dios, puede que tú hayas dejado de temerle, ¿verdad? Ever hablaba acerca de temer. Temer es reconocer la importancia que Él tiene, lo grande que es y entender que Él merece ese respeto. Y no importa si lo dejaste de hacer, nunca es tarde.
Más adelante, quizás ahorita pueda parecer que Dios está diciendo quizás solo palabras muy duras al corazón, pero conforme vayamos estudiando Jeremías te vas a dar cuenta del amor contenido que Dios tiene y que tal vez necesita regañar un poquito, pero más adelante vas a ir comprendiendo con cuánto amor Dios está esperando por ti. Y si tú, que estás ahí viéndonos, eres alguien que se alejó, yo te invito a que regreses. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Reconoce lo que pasó, lo que hiciste mal, el error que has estado cometiendo y vuelve a Dios. La mejor inversión que podemos hacer es darle nuestro tiempo a Dios. La mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida es darle lugar en tu corazón a Dios. Y verás que cuando Dios llega a tu vida, quizás van a haber problemas porque Dios no promete paz. Sí van a haber tormentas, pero Dios va a estar ahí siempre. Dios va a estar controlando tus tormentas. Pero vas a ver la diferencia de tener a Dios en tu vida a no tenerlo. Y esa es una diferencia muy palpable. Y siguiendo dice el verso 22. Vamos a saltarnos al verso 22. Dice, aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. Puedes, puedes esconderte de Dios. Puedes hacer todo lo que a ti te parezca humanamente, que Dios no se da cuenta o Dios no lo va a ver. Tú puedes hacer de todo. Tú puedes esconderte, pero Dios siempre te va a ver. Y si no vas, y si no oras, si no te confiesas con Dios, Dios no te va a perdonar. Por eso dice ahí, mira, o sea, tu iniquidad está delante de ti. Y aunque te laves, aunque tú te escondas, aunque tú te vayas a otro país, vayas a otro lugar, no, tu maldad va a seguir ahí. Tu pecado va a seguir ahí. Y va a seguir ahí hasta el día en que tú llegues y reconozcas que te equivocaste. Nosotros los seres humanos nos cuesta reconocer. Nos cuesta reconocer, pero somos fáciles en criticar. Somos fáciles en señalar. Y Dios no es así. Dice que Dios, su palabra dice que Dios es tardo para la ira. Es tardado para enojarse. Y Dios es grande en misericordia y amor. Y aquí dice, entonces, aunque te laves, si te escondes, tu pecado va a seguir ahí. Haz lo que hagas, va a seguir. Pero es necesario que confieses tu pecado, tu falta, para que entonces tu pecado ya no esté delante de la presencia de Dios. Y fíjate que es bien interesante lo que menciona Ever acá, porque sin reconocimiento de lo que se está haciendo mal, no hay un cambio. Al inicio, cuando uno lee el libro de Jeremías, dice, bueno, entonces si no importa lo que yo haga, ¿verdad? Si no importa, aunque yo me limpie con una lija mi pecado, aún así no se va a apartar de la mente de Dios. Pero no, imagina que alguien te ofende, imagina que alguien te dice algo que te lastima, algo que te hace daño. Y esa persona, en lugar de disculparse, en lugar de decirte lo siento, me equivoqué, te ignora y continúa fingiendo como si nada hubiera pasado. Pero imagina que esa persona llega y te dice, mira, yo hice esto mal y me arrepiento tanto de haberte hecho ese comentario o me arrepiento tanto de haberte hecho sentir así, y uno siente como la ofensa va disminuyendo un poco cuando ve que la otra persona entiende el mal que te hizo. Al nosotros hacer lo mismo con Dios, reconocemos que nos equivocamos y Él, que es tan bueno, justo y misericordioso, nos perdona con tanto amor. Y pero, ese es un lado de la moneda, ¿verdad? Reconocer es un lado de la moneda. Pero ahora vamos a ver lo que no hacía Israel, que es lo opuesto. Si tú dices, no, yo no necesito reconocer nada porque yo actúo muy bien, o voy a reconocer solo un poquito. Mira lo que hizo el pueblo de Israel en el versículo 23. Dice, ¿cómo puedes decir, no me he contaminado, ni me he ido tras otros Baales? Baales eran ídolos. Y dice, considera tu conducta en el valle y reconoce lo que has hecho. Fíjate lo que va a continuar diciendo estos versículos, que a mí me resulta súper gracioso porque somos así. Cuando vamos a pecar, piensa en un pecado que es difícil para ti. Todos tenemos un pecado, una debilidad fuerte. Piensa en ese pecado. Y fíjate que
Dios empieza a dar el ejemplo de unos animales que están en celo, unos animales que tienen urgencia de reproducirse. Con el mismo ejemplo, Dios nos representa a nosotros, porque parecemos animales en celo cuando queremos pecar. Y quiero que me acompañes a seguir leyendo el versículo 23 y dice, camella ligera de cascos que no puedes quedarte quieta. Así somos nosotros con Dios. No nos podemos quedar quietos, no podemos hacer lo que es correcto. Tenemos que estarnos moviendo constantemente en el pecado. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 24. Asna salvaje que tiras al monte, cuando ardes en deseos, olfateas el viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Cuando estamos empeñados en hacer algo que ofende a Dios, ¿quién nos detiene? Nadie. Nadie. Simplemente queremos hacer lo que a Dios no le agrada. Y fíjate esto me hizo pensar en mí y en mis errores y en mis pecados. Dice, ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. Yo imagino a Satanás, ¿sabes? Cuando está queriendo tentarme. Y yo ya estoy dispuesta. ¿Por qué? Porque ya no me importa, he abandonado a Dios, he dejado de temerle, me he dejado llevar por mis propios deseos. Y dice, ningún macho tiene que esforzarse. Ya Satanás ni siquiera tiene que esforzarse. Te tienta. Ya ni siquiera Solito nos cae. tienta, solito caemos, exactamente. Y dice, cuando estás en celo, fácilmente te encuentra. Mira qué peligroso es llegar a un punto donde abandonas a Dios y ya ni siquiera te dejas guiar. Ya ni siquiera te importa nada. Eres presa fácil. Y es que el problema, tú dirás, bueno, ¿y si peco qué? Es que el problema de pecar es que te estás arruinando a ti mismo, toda tu vida, toda tu felicidad, toda tu estabilidad, toda tu paz. Y eso es exactamente lo que nos pasa. El pecado solo, recuerda que la Biblia dice que Satanás solo vino a matar, robar y destruir. Quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu noviazgo, quiere destruir tus estudios, quiere destruir tu trabajo, quiere destruir tu paz, tu felicidad. Está empeñado en destruir todo lo bueno que hay en ti. Por el contrario, Dios es lo opuesto. Dios quiere bendecirte, Dios quiere coronarte de felicidad, de justicia. Y todo eso está en Él, que es el agua viva que brota. Esa agua que nos da capacidad para que no nos falte nada, para estar saciados, para ser felices. Pero al alejarnos de Dios y continuar sin reconocer las cosas en las que hemos fallado, lo único que hacemos es quedarnos vacíos, tristes, ir directos a una muerte en vida y una muerte eterna. Sí, me gusta lo que comentabas, que sí es que también quedamos expuestos a Satanás, quedamos a la intemperie, pero tú mencionabas algo de que Satanás quiere destruir tu hogar. Déjame decirte que lamentablemente muchas veces lo consigue. Y Satanás viene y destruye un hogar para decirle a los demás, miren, destruí este hogar. Y voy a destruir los suyos también. Voy a hacer lo mismo con sus hogares. Voy a destruir este noviazgo para que todos se den cuenta que cuando nadie pensaba que este noviazgo se podía destruir, yo lo destruí. Y así voy a destruir muchos más. ¿Verdad? Entre más lejos estemos de Dios, vamos a estar más expuestos a Satanás. Vamos a continuar con el verso 25. Te doy la palabra por si quieres comentar algo más. El verso 25, yo tengo una frase chiquita para este versículo. Dice el verso 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Dice, guarda tus pies de andar descalzo. Algo que yo odio es andar descalzo. ¿Por qué? Porque rapidito los pies se ensucian, yo nunca sé qué hay en el piso y rapidito hay un clavo, ya me lastimé. Cuando era niño teníamos prohibido andar descalzo. Y a mí siempre me gustaba andar descalzo. Ahora que ya crecí, ya no me gusta estar descalzo. Pero dice aquí, guardas tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Ahora, quiero que se te quede esta frase. No sigas caminando descalzos por caminos que te hieren. Si tú sabes que hacer tal cosa te lastima,
Si tú sabes que hacer una cosa mala te lastima y no solo a ti, sino a Dios, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué seguir insistiendo en eso? Por eso aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel, no sigas caminando descalzo. Entonces no sigas caminando descalzo por caminos que te hieren. Ahora, vuelve a Dios, que sacia tu sed. Y no solo sacias tu sed, sino que restaura tus pasos. Restaura tu vida, restaura tu corazón. Y cuando Dios te restaura, no tienes que irle a decir a todos, Dios me restauró. No, tu testimonio, la forma en que tú te comportas, le va a dar a entender a los demás que Dios está en tu vida. Es increíble todo lo que Jeremías nos ha enseñado hasta ahora. Y ahora vamos a continuar con el versículo 27 al 28. Y voy a leerlo y quiero que intentes analizarlo, de qué manera podemos aplicarlo a nuestra vida. Dice, a un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. Y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda y no quieren darme la cara. Pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades. Diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. Fíjate que él está hablando de objetos comunes. Dice, a un pedazo de madera, a una piedra, ¿verdad? Tú le dices, ven, tú eres esto, tú eres lo otro. Honestamente, si lo aplico hoy a mi vida, yo diría, bueno, ¿cómo voy a darle yo importancia a un trozo de madera, ¿verdad? Pero tal vez sí le puedo dar mucha importancia a una pareja, por ejemplo. Bueno, no, ¿cómo va a ser más importante una piedra que Dios? Bueno, no, tal vez una piedra no, pero tal vez sí el trabajo. Y a veces caemos en el error de creer que todo lo que necesitamos viene de otras cosas y de otras personas. A veces mi felicidad depende de qué ánimo tenga mi pareja hoy o no. A veces mi felicidad depende si me va bien en el trabajo o no. Y si me va mal en el trabajo o mi pareja me deja, bueno, entonces, ahora sí, Dios, sálvame que estoy deprimida porque mi pareja me dejó. Dios, sálvame porque perdí mi trabajo. Depositamos toda nuestra confianza en cosas que no valen nada, pero luego nos levantamos y exigimos que Dios nos pueda salvar. Pero fíjate qué interesante porque Dios dice, a mí me diste la espalda, ni siquiera me quieres ver la cara. O sea, es bien increíble porque yo me siento tan identificada con esto, aunque no lo creas, porque muchas veces yo he bajado de nivel a Dios como en una carrera, ¿verdad? A veces uno va en primer lugar y luego baja y otro ocupa el primer lugar. Así nos pasa con Dios. De la nada venimos y lo retiramos, lo quitamos del primer lugar, ya no es importante. Pero cuando ya no tenemos nada, cuando lo hemos perdido todo, entonces ahí sí decimos, Dios, ven y sálvame, líbrame y sálvame. Y él luego dice, bueno, entonces, si tan importante era tu pareja, si tan importante era tu mejor amigo, si tan importante era tu trabajo, bueno, entonces dile a tu trabajo que te ayude. Y obviamente pues ahí nos damos cuenta que un trabajo no te puede ayudar, que una pareja no te puede ayudar, que esas cosas no lo eran todo en la vida, pero aquel que es todopoderoso, el gran yo soy, el creador del cielo y la tierra sí lo puede todo, pero a ese es al que le damos la espalda, a ese es a quienes abandonamos. Y nuevamente, perdón que lo repitamos, pero es que Dios realmente, si lo repites porque necesita que lo entiendas. Lejos de Dios, nunca vamos a obtener nada. Y si lo llegamos a obtener, nunca va a ser suficiente. Pero con Dios, todo siempre es suficiente. Correcto, me encanta. Vamos a pasar al verso 31. Ya estamos terminando el capítulo, así que no te vayas del video, sigue quedándote aquí, sigue escuchando que ya vamos a terminar el capítulo. El verso 31 dice, oh generación, atended a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra que densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no tendremos más de ti?
Dios le está preguntando a Israel, ¿he sido yo un desierto? O sea, Dios está enfrentando al pueblo de Israel cara a cara diciéndole, ¿acaso yo soy un desierto? ¿Y qué hay en un desierto? Nada. Solo hay arena. En el día calor y en la noche frío. Es lo único que hay en el desierto. Y animalitos ahí que te pueden picar y son bien venenosos. Lo único que vas a encontrar en el desierto. No vas a encontrar nada bueno en el desierto. Y aparentemente para el pueblo de Israel, Dios era un desierto. Alguien que no tenía nada para ofrecerle. Cuando al contrario, Dios había sido su proveedor. Dios les había proveído todo, todo desde el inicio, desde que Dios los eligió como un pueblo santo, como un pueblo consagrado. No culpes a Dios, no veas a Dios como un desierto. Mira a Dios como un proveedor, no para tus intereses. No veamos a Dios como un proveedor para mis intereses. Que voy a estar con Dios solo porque Él me bendice. No, no, no estés con Dios solo por eso. Quiero que estés con Dios por lo que Él significa para nuestra vida, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahora aquí dice, porque mi pueblo dice, vaguemos libremente, ¿no vendremos más a ti? Vemos que el pueblo se está rebelando. Sí. Y yo me pregunto hoy, ¿cuántas veces yo me he rebelado con Dios? Porque yo me he peleado con Dios muchas veces. Y yo le he alegado a Dios. Y yo le digo a Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y Dios es tan amoroso porque Dios hasta eso nos escucha, hasta eso nos tolera. Y el pueblo de Israel se estaba rebelando con Dios, se estaba yendo a los extremos con Dios. Y aquí dice, o sea, querían vivir sin Dios. O sea, si vamos a vivir sin Dios, mejor no vivamos. Es como que no exista el aire. Es como que no exista el oxígeno para respirar. No podemos vivir sin el oxígeno. Dios es igual. No podemos vivir sin Dios. Y el pueblo estaba pensando que eso era autonomía, que el pueblo podía ser autónomo. No, tenía que, o sea, Dios lo eligió porque Él iba a dirigir a su pueblo. Si Dios te está eligiendo, no es para que tú te quedes solo. Dios te va a guiar. Dios va a guiar cada paso que tú des, sea grande, sea pequeño, sea mediano. Dios va a guiar cada paso y cada paso que tú des va a ser sabio porque vas a estar dirigido por Dios. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? Muchas veces queremos independencia de Dios. Muchas veces queremos independizarnos de Dios. Siempre estamos diciendo, es que yo me quiero independizar de mis papás. Yo me quiero ir de la casa porque quiero empezar mi vida de cero, quiero independizarme. Está bien. Sí podemos. Conseguimos un trabajo y podemos. Pero de Dios no podemos independizarnos. Es que independizarnos de Dios no es una opción. Independizarnos de Dios no es algo que podamos planear. O sea, Dios no es una opción para independizarnos. Dios tiene que estar sí o sí en nuestras vidas. Dice, muchas veces nos alejamos de la fuente de vida y esto nos deja vacíos. Y vacíos que no podemos llenar. No podemos llenar con nada este mundo. El lugar de Dios no lo puede llenar ni la novia, ni la esposa, ni el dinero, ni un buen trabajo, ni tener buenos títulos en la universidad. El lugar de Dios no lo puede llenar nada. Nada en este mundo puede llenar este vacío. Dice que cuando estamos vacíos, estamos sin dirección y sin propósito. Vemos que en el capítulo 1 Dios nos da un propósito, ¿verdad? Dios nos llena. Pero cuando nos alejamos de Dios y dejamos ese vacío, estamos sin dirección, que no sabemos ni para dónde ir. Yo recuerdo cuando acababa de venir a la ciudad, no sabía ni para dónde agarrar, no conocía nada, me perdía. Estaba sin dirección, necesitaba usar el Waze para reubicarme. Pero Dios no es Waze, o sea, Dios no es segunda opción. Dios tiene que ser la primera opción, como tú lo mencionabas. Y cuando no tenemos a Dios, no hay propósito. Y puede ser que ese propósito, ese don que Dios te dio, te pueda ser quitado y le pueda ser dado a otra persona. Y qué duro que mi talento, que el don que Dios me dio para compartir de él, se me sea quitado porque no lo sé usar, por falta de luz. Y esa es la cosa más triste, más lamentable que me puede pasar. Génesis canta, ok, pero ella no lo está usando para Dios. Dios le puede quitar ese don. Si Dios se lo dio, Dios se lo puede quitar.
Mira, ahí donde estés, no puedes vivir sin Dios. Repite, ahí donde estés, no puedo vivir sin Dios, porque cuando vivo sin Dios estoy sin dirección y sin propósito. Y bueno, para ir terminando, ¿verdad? El capítulo termina recordando o ampliando un poco más esto, ¿verdad? Y nos dice en el capítulo 36 y 37, ¿con qué ligereza cambias de parecer? Fíjate que el pueblo de Israel, cuando le convenía, cuando tenía dificultades, iba y buscaba a Dios. Pero cuando ya todo estaba perfecto, iba y buscaba a los dioses de Egipto, buscaba a otras ciudades, a otros pueblos, otros reyes, y envidiaba a otros pueblos por las cosas que tenía. Y ponían su confianza en ellos, en sus dioses, como si Dios nunca hubiera hecho nada por ellos. Ahora imagina y piensa en esas cosas en las cuales tú has puesto tu confianza. Y mira lo que le dijo Dios a Israel, pues Egipto, en quien ellos habían confiado, te defraudará, como te defraudó a Siria, que era otro pueblo. Vas a salir de ahí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías y no prosperarás con ellos. Si Dios te ha bendecido es porque te ama a ti y su bendición está en ti. Si tú te alejas, aunque Él te haya bendecido con otras cosas, con otras personas, lejos de Él no vas a conseguir esa misma bendición. Y como decía Ever, mientras él hablaba, yo pensaba, ¿qué sería mi vida sin Dios? Hay un canto que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? O por lo menos algo así dice. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Imagina qué triste sería la vida si Dios no estuviera con nosotros. Mientras él lo decía, ¿qué sería de mí? Decía yo que mi vida no tendría ningún sentido. Mi vida no tendría felicidad, mi vida no tendría paz. Yo no sé tú, pero yo no quiero una vida sin Dios. Yo no sé, Ever, si tú quieres una vida sin No, Dios. para nada. Y la invitación de este capítulo es, deja de buscar en las cosas de este mundo. Deja de buscar en personas, en objetos, en hábitos, en pecados ocultos, no sé en qué está tu confianza hoy, yo no lo sé. Pero el Espíritu te habla, el Espíritu habla a tu corazón y el Espíritu te está mostrando hoy qué es lo que está ocupando ese lugar. Y yo te invito a que vayas a esa fuente de vida, al único Dios verdadero, grande y maravilloso, que tiene todo lo que necesitas. Si te faltó un padre en la vida, si te faltó un amigo en la vida, si te faltó un hermano en la vida, Dios es todo lo que necesitas, todo lo que siempre quisiste está en Él, todo lo que tu corazón necesita está en Él. Una vez escuché un comentario que decía, Dios nos diseñó con un espacio que solamente Él puede llenar. Y tú vas a ir por la vida intentando llenarlo con lo que tú quieras, con lo que para ti te llene. Tú lo vas a ir a buscar, pero nada es como esa pieza perfecta que es Él. Yo quiero invitarte a que no abandones a ese Dios. Si ya lo hiciste, no importa, vuelve, porque Él te prometo que va a ser 100% feliz si tú vuelves. Y pues eso, básicamente, ¿verdad? Nada fuera de Dios va a lograr llenarnos. Y nuestra vida sin Él no tiene ningún sentido. Correcto. ¿Qué haces tú cuando alguien toca la puerta de tu casa? Abres la ventanita y ves quién es. Y si lo conoces, lo dejas pasar. Si no, pues cierra la puerta. No, no estoy. Dios hoy está tocando a la puerta de tu corazón y está diciendo, Génesis, déjame entrar a tu puerta. Y tú abres la ventanita y ves que es Dios. No te niegues a dejarlo entrar. Deja entrar a Dios a tu vida y verás cómo Dios cambia tu vida. Y dice, tu corazón puede estar roto en 1000 pedazos. Tu corazón puede estar destrozado. Pero Dios es el único
que tiene el poder para poder restaurarte sentimental, físico, laboral, sociable. Dios puede restaurarte en todos los sentidos en esta vida. Alejados de Dios, nada podemos hacer. Y sin Dios, o sea, es imposible agradar a Dios si no tenemos a nuestro Padre, al Espíritu Santo en nuestro corazón. Es imposible agradar a Dios. La presencia del Espíritu Santo debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente, para entonces poder agradar a Dios. Dice, entonces, si te encuentras en un proceso de reconstrucción, como mencionábamos en el capítulo, no te preocupes, que esa reconstrucción pronto va a acabar. Es como cuando están haciendo un edificio de apartamentos y tú compras un apartamento, sabes que pronto va a terminar y vas a tener tu apartamento seguro. Estás en un proceso de reconstrucción, no de ruinas. Estás en un proceso de reconstrucción y verás que en muy poco tiempo vas a tener frutos. Y esos frutos tú los vas a llevar a compartir con las demás personas. El pueblo de Israel hizo tantas cosas en el pasado que desagradaron a Dios. Pero aún así, siguió siendo el pueblo escogido de Dios. Siguió siendo el pueblo apartado por Dios. Siguió siendo el pueblo que tenía un propósito para Dios. Hoy Dios tiene un propósito para ti, un propósito para mí. Hoy Dios tiene suficiente agua para saciarte a ti y a mí. Pero tenemos que venir a Él y reconocer que Él es la única fuente que puede saciar nuestro corazón y nuestra mente. Al final y al cabo, todo eso prepara nuestro carácter, porque lo único que vamos a llevar al cielo va a ser tu carácter y mi carácter. No vamos a llevar nada más. Dios nos está preparando. Estamos en un proceso de reconstrucción para poder heredar la tierra prometida que Él un día, antes de ascender a los cielos, prometió a sus discípulos y a todos nosotros. Hay tantas promesas en la Biblia. Dios no tarda en cumplir sus promesas. Y recuerda, vamos a estar subiendo un video cada viernes. Esperamos que no te lo puedas perder, que puedas seguir estudiando con nosotros. Nosotros estamos contentos, emocionados de compartir esto contigo, porque nos damos cuenta que Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Y eso nos lleva a poder compartir el amor de Dios contigo que estás viendo este video. Entonces, ¿algo más que agregar o acá nos despedimos? Yo creo que acá nos despedimos. Fue un gusto haber estado contigo. Vamos a seguir estudiando juntos, así que te invitamos a que no te pierdas ninguno de estos capítulos de esta serie del libro de Jeremías. Te invitamos a activar la campanita para que cuando subamos un nuevo video pues te llegue una notificación. Suscríbete también. Así que por ahí nos vemos y hasta el próximo video. Chao.